Derivadas parciales de segundo orden o de orden superior. En este video veremos cómo obtener la segunda derivada parcial de una función que depende de dos variables. Les recuerdo que ya existe videotutoriales, es decir, una lista de reproducción de este tipo de videos de cálculo multivariable. Les dejo un link en lo que son las tarjetas del video y videos relacionados en las pantallas finales. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar cómo se escribe la segunda derivada. Puesto que las funciones son de x y de y, entonces la segunda derivada o la primera posiblemente tendrá funciones también de x y de y. De tal manera que ya vimos que la notación para la primera derivada es esta. Entonces, si nosotros seguimos derivando con respecto a x, obtendríamos esta notación. Esto significa que la segunda derivada también se hizo con respecto a x. Pero esto nos plantea también situaciones diferentes, combinaciones. Puedo derivar con respecto a x la primera y la segunda con respecto a y. O puedo hacerlo primero con respecto a y y luego con respecto a x. De tal manera que nos entregará estas cuatro combinaciones para segundas derivadas de dos variables. Entonces vamos a determinar estas segundas derivadas para cada uno de los casos. Vamos con nuestra primera derivada. Derivando con respecto a x me quedaría 3x cuadrada más, acá tengo la x, entonces sería 2x y cúbica, y lo tomamos como constante, y aquí entonces sería constante con respecto a x y su derivada me da 0. Entonces, si seguimos derivando con respecto a x, obtendríamos esto, una doble derivada con respecto a x. Entonces, derivando me quedaría 6x, y aquí me quedaría derivada de x es 1, entonces multiplicado por el 2 me quedaría 2y cúbica. Ahí está. Y ahí tengo la segunda derivada. Ahora, de esta manera, nos podemos dar cuenta que también tendremos entonces distintas combinaciones. ¿Qué pasa si de esta función, de la que está aquí, obtengo ahora la segunda derivada, pero con respecto a y? Entonces, tomo la función y derivo con respecto a y. Esto no tiene y, entonces es constante. La derivada de esto es 0. Acá sí tiene y es y cúbica, entonces me quedaría 3 por 2x, me quedarían 6x y cuadrado. Y ahí nos damos cuenta, obtenemos la segunda derivada. Aquí está con respecto a las dos en x, y en esta la primera con x y la segunda con respecto a y. Ahora ya tenemos esta y esta. Si queremos obtener el otro par de segundas derivadas, entonces vamos a derivar primero con respecto a y. Entonces derivando esto, como no tiene y es constante, sería 0. Luego, derivando esta función me quedaría 3x cuadrada y cuadrada, ya que lo único que aplicamos es derivada a la y, en este caso. Y aquí tenemos y, entonces sería menos 2 por 2, me quedaría menos 4y. Y ahí tengo la primera derivada con respecto a y. Ahora, si seguimos por el mismo camino, obtendríamos la segunda derivada con respecto a y. Entonces, estamos derivando dos veces con la misma variable. Entonces, derivando aquí con y, me quedaría 2 por 3 serían 6x cuadrada y. Nada más estamos derivando a y. Y aquí derivada de y es 1, entonces 1 por menos 4 me queda menos 4. Y ahí tengo la segunda derivada de la función, ahora sí con respecto a las y. Y entonces si nos damos cuenta que ya tenemos esta, nada más me falta esta. Significa que de esta función voy a tomar la primera que fue con respecto a y ahora derivamos con respecto a x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si derivamos ahora con respecto a x, acá está la x, 2 por 3 me queda 6x y nada más derivamos sobre x, lo demás lo dejamos igual. Y aquí está, no tiene x, entonces es una constante, la derivada sería 0. Y ahí está, tenemos las funciones. Vean que la notación para la segunda derivada, que parecen derivadas cruzadas, con x y con y, exactamente nos ha dado el mismo término. Ahora, calculemos la derivada, la función x en x, y, z, es decir, una cuarta derivada, si nos damos cuenta es un orden mayor a 2. Sin embargo, ya vimos cómo hacer la segunda derivada. ¿Qué significa esta notación? Lo único que hay que hacer aquí es hacer cada una de las derivadas con respecto a la variable que se indica, de la función de tres variables x, y, z, que es seno de 3x más y, z. Entonces, seguimos exactamente nuestra misma metodología. Vamos primero a derivar, la primera es con respecto a x, entonces la vamos a poner aquí. La primera derivada con respecto a x. Recordemos que esta es una función trigonométrica, entonces se deriva la función trigonométrica y también se multiplica por la derivada del argumento. Recuerden que el argumento, que es esto, siempre representa normalmente la función u. Entonces,
La derivada del seno es el coseno de la función, sería coseno de 3x más yz, que multiplica a la derivada del argumento, pero la derivada del argumento la tengo que hacer con respecto a lo que estoy diciendo acá, con respecto a x. Entonces, derivada de 3x me quedaría 3, así. Y esto de aquí quedaría constante, derivada de esa constante me da 0, entonces ya no lo ponemos. Entonces, ordenando esto, ¿qué me quedaría? Me quedaría 3 coseno de 3x más yz. Ahí obtengo la primera derivada. Vamos ahora con la segunda derivada. Sigue siendo ahora con respecto a x, entonces la notación va a ser xx. La derivada del coseno, ahora en este caso, bueno, ahora es esta función la que tengo, el 3 lo dejamos ahí. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces, esto es importante. Vamos a poner aquí el menos seno. El mismo argumento siempre va a permanecer. Y vamos a hacer una derivada de lo que es u, que es esto ahora. Esto representa u, con respecto a x, me está diciendo. Entonces, la derivada de x es 1, por 3 me queda 3. Y z es constante, entonces no lo ponemos. Entonces me queda así. Ordenándolo me quedaría menos por 3 y por 3 me quedaría menos 9, que multiplica al seno del argumento que es 3x más yz. Ahí está. Entonces ahí tenemos la segunda derivada. Vamos ahora a obtener nuestra tercera derivada. La tercera letra es con respecto a la y. Entonces haríamos xx ahora con respecto a y. Primero derivamos la función trigonométrica. Ahora tengo un menos 9 que es constante, lo dejamos ahí. Y derivamos la función trigonométrica. La derivada del seno es el coseno positivo. Entonces el coseno queda igual. Ponemos el mismo argumento. Y la derivada que va a multiplicar es aquí, justo ahí. Vamos a multiplicarlo por la derivada del argumento. Ahora esto es nuestra función u, pero la derivada es con respecto a y. Entonces, esto es constante porque no tiene y, o sea, sería su derivada 0. Y la derivada de y entonces sería 1 por z, que equivale a z. Ahí está. Entonces, ¿cómo pondríamos esto? Ordenándolo sería z aquí. Entonces sería menos 9z, que multiplica, bueno, en este caso no es el seno, sino ahora es el coseno de ese mismo argumento. Entonces sería del coseno de 3x más yz. Listo. Ahí está. Ahora vamos entonces con la última notación. Para la última notación tenemos que es ahora con respecto a z. Vamos a ponerlo con otro color, en este caso con el negro. Sería f de x, xy y ahora con respecto a z. Entonces, una cuarta derivada. Ahora esto de aquí, vean, es menos 9z, pero ahora es con respecto a z. Entonces, ¿qué nos indica esto? Si es con respecto a z, nos está diciendo que esta función que es menos 9z y esta que también depende de z, se están multiplicando. Entonces necesito aplicar la regla del producto para la derivada, forzosamente. Entonces recordemos que esto de aquí lo voy a tomar como u y esto como v. Entonces, ¿cuál es la regla de la derivada? Es derivada primera, derivada de menos 9z, pues es menos 9. Y esto lo multiplica a la función v. Entonces la función v la escribimos, que es menos 9 coseno de 3x más yz. Esta es la primera parte. Ahora viene más, y ahora es lo contrario, es la función u, que es menos 9z. Vamos a ponerlo aquí indicada, por la derivada de la función v. Entonces, ahora sí, hay que derivar aquí. ¿Con respecto a quién? Con respecto a z, recordemos. Entonces, derivada del coseno sería el menos seno de ese mismo argumento. Y derivamos ahora el argumento con respecto a z, este. Esto es constante, se cancela, derivada de z1 por y me queda y, de esta manera. Y entonces ya podemos aquí fácilmente ordenar. Esto de aquí pues no hay ningún problema, no hay cambio, sería menos 9 coseno de 3x más yz. Y acá sería menos por menos más, por este más me queda más, 9 y z, entonces sería 9, ordenando en alfabético, 9yz, por la función del seno del 3x más yz. Ahí está. Y así nos queda nuestra cuarta derivada. Noten que es importante visualizar las variables, ya que aquí me di cuenta que existía un producto de dos variables porque ahora me pedían la derivada con respecto a z. Entonces, si las dos funciones dependen de z,
Aquí nos damos cuenta. Y es un producto de funciones y hay que seguir las reglas de derivadas usuales. Si te agradó el video no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario. Síguenos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Accede a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen, en las pantallas finales, así como en las tarjetas y también en la descripción. No olviden suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales.